Asando una ternera con la que esta noche van a cenar más de 300 personas y allí está Laura, que no está perdiendo detalle de estas últimas horas de preparativos. Laura. Hola Ana, buenas tardes. Pues sí, así es. Lo cierto es que, Carlos, ¿desde qué hora llevas preparando esta ternera asada? Pues nos hemos juntado la ternera y aquí a las 8 de la mañana. ¿Os habéis reunido aquí en la plaza, la ternera y tú? Hemos llegado en punto los dos y a partir de esa hora pues he preparado en este artilugio pues la he ensartado. ¿Tú mismo? ¿La has clavado aquí tú mismo? Claro. Y se tarda pues más o menos, he tardado en eso una horita así, ¿eh? A partir de las 9 de la mañana ya estaba al fuego, ¿no? Pues yo ahí soy bastante estricto, tengo un protocolo de las 12 horas de rigor al carbón vegetal y creo que hoy también se va a cumplir estrictamente, ¿no? Es clave para que esté bien hecho por dentro. Él lo ha hecho ya muchas veces. De hecho, el año pasado nos ha contado que estuvo en 220 pueblos haciendo lo mismo, ternera asada. Pero ¿sabes quién ha probado esta ternera asada? Vicens y Marcelino, que los tenemos por aquí, que son vecinos que disfrutan de las fiestas de Voltaña como ha de ser. Como está mandado. ¿Qué tal está este asado de ternera, Vicens? Bueno, está fabuloso, la verdad sea dicha, porque me sorprendió, porque yo no soy muy de ternera. Y la verdad es que yo creo que el secreto está de la forma que lo prepara y la guisa que tantas horas que va haciendo y sale fabulosa. Igual hay alguien en casa que está pensando, hombre, pero esto lo acompañarán con patatas o algo. No hace falta. No hace falta. Primero le dan para la hora de cenar un plato con chiretas, que también típico de aquí y de muchos pueblos de Aragón, ¿no? Pero y jamón y luego pues ensalada y la ternera y quedas riquísimo. Riquísimo. Bueno, Ana, ¿sabes qué? Vicens ya la ha probado, Marcelino también. Y yo he dicho que igual yo podía probar, no sabía si llegaría a tiempo o no, pero afortunadamente, Carlos, hay algunas partes de esa ternera que ya están bien hechas. ¿Se puede probar o no? Bueno, te voy a dar una costillita. Una costillita, ya verás. Ya verás. Laura. Marcelino, ¿me ayudará con la costilla, Marcelino? Ya. Sí, no, estoy catando. Oye, Laura, para que luego la gente... Ostras, ¿y cómo se come esto? Madre mía. Es la primera vez que lo hago, ¿eh? En este sentido. Y mientras te lo piensas, pregúntale al cocinero porque tantas horas... No sé si me escucha, Laura. Está ensimismada ahora mismo. Te escucho. Sí, ¿me escuchas? Bueno, pues mientras masticas tantas mía. horas que lleva ahí el cocinero, ¿cuánta gente se ha pasado a echarle un vistazo a ese asado a lo largo del día? En el rato que llevamos nosotros ya unas cuantas personas han pasado. De hecho, fíjate, esta noche hay concierto de los gandules y del Comando Cucaracha y aquí están, y entre que prueba el sonido y no, se acercan a fotografiar la ternera. Son necesarias esas 12 horas. ¿Cuánta gente ha pasado a verte? A ti y a tu ternera. Bueno, la gente está citada para las 9 de la noche, ¿no? Es la hora donde se va a concentrar. Hoy es un día de labor, es un día preparativo de fiestas, ¿no? Es un día previo a las fiestas y tal. Y bueno, pues la gente está haciendo sus trabajos y se concentrará pues a partir de las 9 de la noche. A partir de las 9 se concentrarán ellos y ahora están haciendo sus trabajos. Pero yo, Ana, como comprenderás, aquí tengo faena, así que déjame que